Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Para mí es un gran placer y un gran privilegio estar con todos ustedes en el día de hoy para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, hoy quiero hablarles sobre un tema que es los corazones de piedra. Estamos basándonos en la parábola del sembrador que queda en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 4 y en Lucas capítulo 8. Amén. Y según la parábola del sembrador, esto es un principio bíblico muy importante y que todo creyente debería conocer. Amén. Entonces, esta parábola comienza como el sembrador salió a sembrar. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Cuando Dios quiere llevar esta palabra de salvación al pueblo, lo hace a través de aquellos instrumentos de honra, es decir, lo hace a través de sus propios hijos. Amén. Es decir, aquellos que ya han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo ardiendo en sus corazones. Y por medio de los hijos, Dios lleva esta palabra por medio del Espíritu Santo a las multitudes. Tanto así que vemos, por ejemplo, versículos como la Gran Comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios lleva esta palabra por medio del Espíritu Santo al pueblo, el objetivo es que el pueblo pueda recibir esa palabra de Dios y haya fruto de bendición. Amén. Entonces vamos a suponer que esta es la iglesia y que este es el pastor y el pastor predica al pueblo. Amén. Y que el Espíritu Santo está llevando esta palabra por medio del pastor a cada uno de estos corazones, para que cada corazón logre hallar fruto, liberación, fortaleza, salvación. Amén. Pero ¿de qué depende de que estos corazones realmente den fruto? ¿De qué depende? Depende de los estados de corazón. Estos estados de corazón, Cristo mismo nos lo enseña a través de la parábola del sembrador. Esto es una enseñanza directamente de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos muestra que los que reciben la palabra, no todos la reciben igual. Unos la reciben diferente a otros. ¿Por qué? Porque hay corazones que están junto al camino. Hay otros corazones que son corazones de piedra, que es lo que vamos a ver hoy. Hay otros corazones que son los corazones de espinos. Y hay corazones que son el corazón bueno y recto. Amén. Entonces, el pastor puede estar predicando la palabra y aquí pueden haber 3,000 personas. No a todos les llega la palabra igual, no todos reciben la palabra de manera igual. Aunque todos están escuchando la palabra, hay unos que tienen corazones junto al camino, hay otros que tienen corazones de piedra, hay otros que tienen corazones de espinos y hay otros que tienen corazones buenos y rectos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿de qué depende de que el hombre realmente reciba la palabra y logre ser salvo, logre ser bendecido por Dios? De que logre un corazón bueno y recto. Amén. Ni los corazones junto al camino, ni los corazones de piedra, ni los corazones de espinos podrán dar fruto verdaderamente a Dios. Amén. Entonces, para entender esto, mis amados hermanos, y comprender, entonces vamos a hablar directamente del corazón de piedra. Amén. Entonces, ¿en qué consiste un corazón de piedra? Entonces, mis amados hermanos, bueno, un corazón de piedra, como su nombre lo dice, pues es un corazón duro, ¿no? Voy a dibujar aquí las piedras. Yo creo que los hermanos pueden dibujar piedras más bonitas que yo, pero vamos a dibujar aquí un corazón de piedra. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los corazones de piedra? ¿Sí? Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia, ¿sí? En Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el versículo 20. Amén. Mateo capítulo 13, el versículo 20. Mire lo que dice la Biblia con respecto a los corazones de piedra cuando reciben la palabra. Dice, pero, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, o sea, entre piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, que logra recibir la palabra, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿qué significa esto, mis amados hermanos?
Cuando el hombre que tiene un corazón de piedra escucha la palabra, logra recibir esa semilla. La semilla, como ya sabemos, es la palabra de Dios. Y la semilla cae aquí, entre estas piedras. Amén. Y esta semilla es la palabra de Dios. Y esta semilla quiere hallar cabida en este corazón. Pero este corazón es duro. Entonces esta semilla intenta sacar raíz. A ver si logra hallar cabida en este corazón, pero no puede, porque el corazón es duro. ¿Qué significa que es duro? Que no es un corazón completamente dispuesto, ni tiene la sinceridad para oír, guardar, ¿y qué? Y poner por obra su palabra. Entonces el Espíritu Santo, por medio de esta palabra, quiere redarguirlo, quiere enseñarlo, quiere liberarlo, quiere fortalecerlo. Pero este hombre no deja que esta palabra entre. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de piedra. Amén. Entonces, la parábola dice que estos corazones de piedra al principio reciben esta palabra con gozo, pero que después, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, cuando llega la aflicción, que según la parábola es cuando sale el sol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el sol alumbra a una, digámoslo así, el calor del sol cae sobre aquella semilla, sobre una piedra, ¿sí? ¿Qué pasa con la semilla? Pues termina secándose, ¿cierto? Porque una semilla que no logra sacar raíz, termina a la final muriendo. ¿Amén? Entonces, esto es lo que sucede con los corazones de piedra. Para entenderlo mejor, miremos un caso práctico. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un ladrón. ¿Amén? Vamos a poner el ejemplo de un ladrón. Entonces, el ladrón llegó aquí a la iglesia. El pastor estaba predicando. Él escuchó por medio del Espíritu Santo, escuchó aquella palabra y decidió de corazón recibir esa palabra. Entonces, este ladrón decidió entrar en este camino recto y vivo. Recordemos que el camino de Dios, los linderos del camino de Dios, recordemos que son los mandamientos, como lo hemos visto ampliamente. Amén. Entonces, este ladrón decidió ser ex ladrón, ¿sí? Pasar por un genuino arrepentimiento y decidir seguir a Dios conforme a sus mandamientos, entrar en este camino recto y caminar en sus mandamientos. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento de aflicción o persecución por causa de la palabra? Aquí es donde este ex ladrón comienza a zigzaguear en los mandamientos de Dios, porque ya no le es fácil, ¿sí?, mantener el padecimiento de la justicia, porque cuando él entró en este camino de verdad, en este camino que son el camino de sus mandamientos, él debe seguir en obediencia. Pero cuando llega el momento de pagar deudas, no sé, entrar en ese momento de aflicción, donde ahora le toca durar, no sé, 8 horas diarias, trabajando con el sudor de su frente, tal vez hasta para ganar menos. Entonces, él tiene que tomar una decisión. O sigue la justicia, se mantiene en la justicia de Dios, es decir, se mantiene en sus mandamientos, o bien termina saliéndose completamente del camino y volviendo a su vida anterior. Entonces, ¿qué pasa con los corazones de piedra? A este ex ladrón, con toda seguridad, el Espíritu Santo a través de la palabra le está diciendo: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No temas, yo te ayudo. Pero este hombre no lo deja entrar. No permite que la palabra de Dios sea el centro en su vida, sino tiene la palabra morando en él, pero una vez que llega la aflicción, esta palabra muere. Amén. ¿Por qué muere? Porque en los corazones de piedra, según lo que nos muestra la Biblia, luego tropiezan. Entonces, luego que llega la aflicción o la persecución por causa de la palabra, esta palabra termina secándose y termina muriendo. Amén. Entonces, en vez de él mantener y sufrir los padecimientos de la justicia de Dios, él termina saliéndose, ¿sí?, de los caminos y volviendo a su vida anterior.
¿Qué significa esto a nivel espiritual en el contexto que hemos estado estudiando? Entonces ya sabemos que todos tenemos una naturaleza carnal, pasiones y deseos que están en contra de la voluntad de Dios. Y estos corazones de piedra logran recibir la palabra de Dios. Es decir, estos corazones de piedra logran tener a Dios en su corazón, tienen la oportunidad de poder vencer todos estos yugos, tendencias, vicios, pasiones, entre ellos el hurto. ¿Cierto? Pero en vez de querer mantenerse en los mandamientos de Dios, este hombre decide, por voluntad propia, seguir alimentando su naturaleza carnal. Y ya sabemos que el pecado apaga el espíritu. Entonces, ¿qué termina pasando, mis amados hermanos? Según la parábola, esta semilla termina muriendo. Es decir, este hombre sacó a Dios de su vida. ¿Sí? Sacó a Dios de su corazón. Y Dios no viola el libre albedrío de las personas. Acordémonos. Amén. Y cuando la luz sale de su corazón, las tinieblas toman un control absoluto de su alma. Entonces, esto es muy grave. ¿Por qué, mis amados hermanos? Esto es muy grave porque... Esto es muy grave porque cuando el hombre, cuando ya este proceso de maldad... Cuando ya este proceso de maldad toma control total del corazón del hombre, esta maldad se convierte en sus entrañas. Y este hombre ya no es hijo de Dios, ahora pasa a ser hijo del diablo. Sé que para algunos suena duro, pero así lo dice la palabra de Dios. Cuando el hombre saca a Dios de su vida, ¿sí? Entonces el que toma control absoluto ya no es Dios, ¿sí? Sino es la naturaleza de muerte que lo hace ser hijo del diablo. Amén. Voy a ponerles un ejemplo y a mostrárselos bíblicamente. Quiero invitarlos a Job, mis amados hermanos. Si ustedes miran Job después de los Salmos, Job capítulo 20, ¿sí? Versículo 12 al 14. En Job capítulo 20, dice así la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, o sea que nunca decidió realmente apartarse de la maldad, ¿sí? Si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Ojo al 14. Su comida se mudará en sus entrañas y el de áspides será dentro de él. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué significa mudar? Cambiar de estado o de naturaleza. Entonces puede que la persona, humanamente hablando, se vea como otro ser humano, pero ya su naturaleza no es una naturaleza buena, es una naturaleza de maldad. ¿Por qué? Porque sacó a Dios de su vida y ahora esta naturaleza hizo que este hombre pasara a ser hijo del diablo. ¿Sí? Miren un ejemplo en contraste con el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 8, mis amados hermanos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Es bueno que lo leamos con cuidado, que lo analicemos con atención. Por eso aquí, en el capítulo 8, el versículo 36. Aquí no les está hablando cualquier persona, les estaba hablando Cristo en persona. Amén. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la única esperanza de que el hombre pueda ser libre de sus vicios, pasiones y deseos es por medio del Espíritu. Y eso fue gracias a la cruz. Amén. Pero si el hombre saca a Dios, pues ya no hay nada que hacer. Pero miren el versículo 37. Ojo a lo que les dice Cristo a estos hombres. Les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra, ojo, porque mi palabra no haya ¿qué? No haya cabida en vosotros. Entonces, esta palabra, Cristo mismo les estaba predicando y estos hombres se endurecían en sus corazones. Amén. Porque no querían oír, ni guardar, ni poner por obra su palabra. Pero se excusaban, ¿sí? ¿Por qué se excusaban? Porque ellos eran descendencia de Abraham. Miren el versículo 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, miren el versículo 43, mire cómo Dios los cataloga. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué les dijo? Ustedes son de vuestro padre, el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ellos se excusaban que eran hijos de Abraham, descendencia de Abraham, y realmente así lo era. Pero ¿qué pasa si decides desviarte de los mandamientos de Dios? Terminas matando al espíritu, porque terminas sacando a Dios de tu vida. Amén. Si quieres mantenerte en el espíritu, tienes que mantenerte en la obediencia a su palabra. Amén. ¿Y qué quiere Dios? Que en el ejemplo del ladrón, por ejemplo, que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces, estos hombres, mis amados hermanos, de corazón duro, de corazón de piedra, son aquellos que están bien mientras no tengan aflicción. Ya cuando llegue el primer momento de aflicción o de persecución por causa de la palabra, comienzan a zigzaguear hasta que terminan saliéndose completamente del evangelio. Amén. Entonces eso pasa con los hombres. Mientras todo es color de rosa, pues bien. Pero cuando ya hay que padecer la justicia, porque si ese ex ladrón quiere ver realmente a Dios, tiene que mantenerse, aunque sea duro, aunque sea difícil, pero hay que llegar. Pero si ese hombre no está dispuesto a sufrir por Cristo, lamentablemente va a terminar completamente salido del evangelio. Entonces, un ejemplo, mis amados hermanos, práctico. Voy a invitarlos a 2 de Reyes 17:1. Voy a ponerles el ejemplo del pueblo cuando tiene corazón de piedra. Amén. Muchos ejemplos, pero este me pareció muy práctico. Amén. Meditando en un ejemplo para los hermanos. Entonces, en 2 de Reyes capítulo 17, el versículo 2, vemos que eran esclavos del enemigo. Estos hombres terminaron siendo subyugados por el enemigo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, voy a leerles el versículo 2. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Entonces tenían que ahora rendirse ante el enemigo. ¿Por qué causa? Saltemos al versículo 7. Los hermanos lo pueden leer en su casa con tiempo, con más detenimiento. Pero quiero mirar el versículo 7. Dice la palabra, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de mano debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron a Dios. Ya no temían a Dios, ahora temían a un Dios ajeno. ¿Sí? ¿Qué es un Dios ajeno? Por todo aquello por lo que cambiamos a Dios. Que hoy en día puede ser, no sé, un partido de fútbol, puede ser mi propio razonamiento, X, Y o Z. Miren el versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado, porque se volvieron hechiceros, agoreros, cosas que Dios les había dicho, no toquen eso que es inmundo. Pero ellos no hicieron caso. Dice, miren el versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. O sea que a pesar de todo, tampoco eran sinceros, eran hipócritas. Tenían cosas ocultas. Aparentaban santidad, pero hacían cosas secretas. Amén. Miren el versículo 11. Fuera de eso, miren qué más hacían. Y quemaron allí incienso. O sea, les hacían sacrificios a sus propios ídolos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Ojo al versículo 13. Entonces Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes diciendo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió profetas, ¿sí? Para que predicara al pueblo, ¿sí?
Cuando el pueblo empezó a zigzaguear, cuando el pueblo en vez de ir recto comenzó a zigzaguear, Dios le envió profetas al pueblo para amonestarlos. Mire lo que les dijo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. O sea, manténgase en el camino. Si volveos de vuestros malos caminos, o sea, corrija y empieza a caminar recto. Pero ¿qué hicieron? Vuelvo a leerles el 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que os prescribí a vuestros padres, y os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hace todo lo que hace un corazón duro? Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, o sea, corazones de piedra, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. Miren el versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, ¿sí? Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, o sea, siguieron todo lo que es pasajero. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Entonces, ya cuando el corazón se vuelve duro y desecha la palabra de Dios, es decir, esta palabra termina secándose en sus vidas, ¿sí? Termina secándose en sus vidas. Sigue el versículo 15, ojo al 15. Sigue el versículo 16. Dice el versículo 16: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Qué más hicieron? Versículo 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. O sea, sacrificaban a sus propios hijos en vez de sufrir en la justicia por Dios. Mire dónde terminaron. Terminaron sacrificando a sus propios hijos y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. ¿Y qué pasa cuando ya esta semilla muere? ¿Qué pasa ya cuando Dios los amonesta y el hombre no atiende y termina desviándose completamente del camino? ¿Ya qué pasa cuando ya Dios no hace parte de la vida del hombre? Ojo al versículo 19. Versículo 18. Amén. Dice: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, o sea, siguieron en la maldad. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, ojo, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Entonces, mis amados hermanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es un corazón de piedra? Que mientras todo sea color de rosa, sigue un camino recto. Pero cuando ya le toca poner de sí para mantener la justicia de Dios, aquí es donde empieza el desvío. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuidémonos de endurecer nuestro corazón y no permitir que esta palabra haya cabida en nosotros. Porque si esta palabra no haya cabida en nosotros, esta palabra se va a secar. Y una vez que esta palabra se seque, el que va a tomar control absoluto no es Dios. Amén. Y vamos a pasar de ser hijos de Dios a hijos del diablo. Amén. Entonces, atendamos a todos aquellos que nos enseñan a través del Evangelio a mantener un camino recto según los mandamientos de Dios. Amén. Cuidémonos de los ídolos, de seguir esas costumbres que ofenden a Dios, como agüeros, rezos, patas de gallina. Todo eso, mis amados hermanos, no sirve de nada. Lo que puede salvar al hombre, ¿sí?, es la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad, que la verdad es la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y seréis libres. Amén. Seréis verdaderamente libres. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar para que Dios nos bendiga
Recuerden que si tienen dudas, preguntas o inquietudes, las pueden dejar en la caja de comentarios y guardémonos de estos corazones de piedra que no permiten que la palabra haya cabida en el corazón. Amén. Señor Jesús, gracias por este momento. Te damos gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. Permite, Señor, que hoy podamos entender esta palabra, Señor. Que podamos entender esta palabra de vida, esta palabra de verdad. Señor, que podamos, Señor, guardarnos del desvío, Señor, guardarnos, Señor, de desviarnos de tus mandamientos, de tu dirección, de tu palabra, Señor, sino que podamos tener tu palabra morando en nuestro corazón con un corazón bueno y recto, Señor. Guárdanos de la dureza, de la soberbia, de la obstinación, Señor, de la ignorancia, Señor, que viene por la mediocridad espiritual. Gracias, Señor, por tu amor y por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo martes confiando en Dios. Y si Dios ha venido, mis amados hermanos, nos vemos en la nube. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.